Durante 3 o 4 días tuvo servicios de avivamiento en su iglesia y todas las noches él hacía pasar gente al altar y cada vez que él oraba por la gente podía escuchar algunas oraciones. Y dice que había una anciana, esto no es algo inventado, esto lo cuenta él. Había una anciana que oraba en voz alta y decía: Señor, quita la telaraña de mi vida. Y entonces el pastor, no entendiendo mucho la metáfora de la abuela, decía: Señor, quita esa telaraña. Cualquiera sea, quítasela. Y la violita decía: Señor, quita la telaraña. Todas las noches, dice Dani de León, el cuarto día, la abuelita, y lo decía de modo tal que todo el mundo que estaba alrededor podía escuchar su oración: Señor, quita la telaraña de mi vida. Y él decía: Señor, quita esa telaraña, cualquiera sea. El 7º día de cruzada, la abuelita seguía orando lo mismo. Dice Dani de León: me harté. Le puse la mano y dije: quita la telaraña y mata a la araña esta noche también. Ahora, esta es la actitud de alguien que está en la lona, es decir, que tiene un espíritu depresivo que no puede ver nada. Dios dice: si tú quieres ver que puedo liberarte, que puedo llevarte a una nueva dimensión, lo primero que tienes que hacer es salir fuera. Tienes que mirar las estrellas. Cuenta las estrellas si las puedes contar, pero tienes que salir afuera. ¿Cómo uno sale afuera? Mirando en perspectiva que nuestro problema no es el peor. Que cuando somos grandes, el pasillo oscuro de la tía Josefa ni es tan oscuro, ni es tan grande, ni hay monstruos. Lo que ocurre es que uno ve su problema como que fuera lo peor que nos ha ocurrido en el universo y no nos permite ver todo lo que Dios tiene. Dios dice: yo necesito que salga afuera. En el año 91... estábamos flamantemente recién casados con mi esposa y habíamos perdido el empleo, vivíamos en un apartamento chiquitito. Si entraba un endemoniado se liberaba porque era el demonio o la persona, los dos no entraban. Chiquitito, pequeñito. Un frío espantoso, horrible. Y estábamos orando. Nosotros sabíamos con mi esposa de que no teníamos para comer, literalmente. Había una especie de mercado que nos fiaba y nos daba, pero finalmente nos dijo: no les vamos a fiar más. Ustedes saben que en América Latina se estila mucho el fiar. Dijeron: no le vamos a fiar más, si no trae efectivo, cash, no van a poder llevarse más mercadería. Así que estábamos en una situación crítica. Yo no tenía trabajo, era para más o menos los primeros días de junio del año 91. El 4 de junio nos pusimos a orar de modo tal que dijimos: no nos levantamos de aquí hasta que Dios no nos hable. No fue esas oraciones que uno hace: bueno, me parece que me voy a poner a orar hoy después que apague el televisor. No, señor. Fueron esas oraciones donde uno tiene crisis con Dios, donde uno se enoja con Dios, donde uno se harta, en este caso, de no tener dinero. No son esas oraciones que uno hace: bueno, hoy después que termine de cenar voy a orar. Estas son las oraciones que se hacen en vez de cenar. Esas oraciones críticas donde uno dice: ¿sabe? Oramos o vamos a morir aquí en el intento. Y nos pusimos a orar. Eran como las 9 de la noche, habíamos llegado de la iglesia y nos pusimos a orar y orar y orar. Mi esposa, a eso de las 12 de la noche, esto fue el 4 de junio del año 91. A eso de las 12 de la noche ella dice: ¿sabe? Yo estoy cansada, me duelen las piernas, la cintura, porque hacía mucho frío. Estábamos al lado de una estufita pequeña y ella dijo: me voy a acostar. Y yo dije: voy a quedarme 2-3 minutos más. Yo siempre tenía la paranoia de que a veces uno dice amén y por decir amén se pierde una revelación que viene después. Yo digo: ¿qué tal si a veces uno dice amén y justo Dios tenía algo? Entonces siempre eso hizo que me quedara 2-3 minutos más después del amén en silencio, en todas las oraciones privadas. Así que mi esposa me dijo: yo me voy a acostar, te espero en la cama, no tomes mucho frío. Le digo: no, un ratito más. Ese ratito más marcó la diferencia. Algo empezó a ocurrir. Yo no le predicaba ni a 2 personas juntas en mi vida. Mi pastor jamás vio nada en mí. Yo siempre cuento que tenía un pastor alemán, no un perro, un pastor nacido en Alemania. Jamás dijo Dante: Dios va a hacer algo contigo, nunca. Yo soy hijo de alemanes también y yo puedo hablar con autoridad. No es una crítica, en todo caso es una autocrítica. Mi papá es alemán. El alemán es un idioma que cuando uno dice, como el francés, o puede ser el inglés, o nuestro rico español. El alemán es un idioma que se escupe. Sprechen Sie Deutsch. Guten Abend, ¿no?
Y mi pastor, que era un pastor alemán, había bajado del barco hacía 30 años a la Argentina, había venido de Stuttgart, y el alemán, cuando uno lo veía al pastor pensaba, qué hombre bruto, pero no era bruto. Era un hombre instruido, preparado, capacitado. Tenía una limitación que yo entiendo ahora porque tengo la misma limitación con el inglés. Él tenía la limitación idiomática, no podía hablar español. Entonces era como un embudo porque él tenía mucho conocimiento y poquita palabra en español. Y quien lo veía decía, qué hombre bruto, no sabe casi expresarse, no era bruto. Quienes lo conocían de Alemania sabían que era un eximio orador, superlativo teólogo. Nada más que obviamente no podía hablar el español. Entonces sus prédicas eran, hermano, cante a Dios porque si no va al infierno usted. Entonces, Y nosotros, yo me crié al lado de ese pastor, éramos los músicos de la congregación. Y antes, en mi tiempo, los músicos no podían ser como ahora. No, antes, los músicos, el alemán, no, porque, digo, ahora no es una crítica tampoco, digo, ahora los músicos lo disfrutan, adoran. Antes, el alemán se colgaba el acordeón y él dirigía la alabanza. Y cantaba, el justo florecerá como la palmera. Y nos miraba a nosotros, que éramos los músicos, yo era el baterista, y teníamos que tocar así, cantar. Crecerá. Y llegaba el momento de la adoración. Ustedes, esto les cuento para que tengan el contexto de lo que ocurrió el 4 de junio del 91. Llegaba el momento de la oración y el alemán cantaba este coro de adoración, que a mí me marcó, me traumó. El coro decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de mano y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. En la primera yo ya me quedé afuera. Entonces yo me crié pensando que no había la más remota posibilidad que Dios hiciera algo conmigo. Así que el 4 de junio del 91, yo estaba seguro que estaba condenado a la invisibilidad. Invisibles, yo llamo invisibles a aquellos que están en la iglesia durante años y ni siquiera sabemos ni su nombre, ni sus sueños, ni sus visiones. Invisibles son los que en nuestros países de América Latina, en los semáforos, limpian el parabrisas del carro. Invisibles son los que levantan la bandeja en los patios de comida, en los malls. Invisibles son los que barren, los que vemos a veces en las esquinas durante años y ni sabemos ni su nombre, ni sabemos si tienen una visión, un sueño. Yo era invisible, lo fui en el colegio, lo fui en la iglesia. Nadie jamás dijo, ese es un muchacho que será un líder. Aquel, sabes, Dante puede andar muy bien. Nadie, jamás. Dios sabe de lo que les estoy hablando. Nunca fui un muchacho prometedor. Nunca nadie me miró y dijo, wow, ese muchacho solo hay que darle una oportunidad. Solamente el alemán nos decía, oren y busquen a Dios. Y yo sentía que no reunía los requisitos de santidad para que Dios me utilizara. Así que el 4 de junio, harto de que a todo eso se sumara que no tenía trabajo, que no tenía empleo, comenzamos a orar con esa desesperación hasta que mi esposa dijo, me voy a acostar, me quedé esos 2 minutos más y de pronto una revelación vino a la habitación. Yo sentí literalmente que el Señor me llevó fuera de la carpa. En vez de estrellas vi miles y miles y miles de jóvenes. Ustedes me dirán, pero lo viste, fue un sueño. No tengo a ciencia cierta, con claridad, qué es lo que fue, pero sí estoy convencido de que en ese momento yo salí de la carpa y Dios me mostró